Bueno, pues muy buenos días a todos de nuevo. Mi nombre es Beatriz Franganillo, responsable del canal institucional en Santa Lucía Asset Management, y hoy, bueno, pues va a estar con nosotros el equipo de renta variable analizando, bueno, pues nuevas ideas de inversión y el posicionamiento en nuestros fondos de renta variable europea y renta variable española, como ya muchos conocéis: Santa Lucía Eurobolsa, Santa Lucía Europa Acciones, Santa Lucía Spa Bolsa y Santa Lucía Ibérico Acciones. Bueno, lo primero que os quería comentar son los últimos recientes cambios en el equipo. Toma las riendas del equipo Antonio Manzano como responsable del área. Y bueno, pues si me permitís la expresión, ya son un viejo conocido, porque bueno, pues Antonio ha formado parte del equipo de renta variable en Santa Lucía desde que se creó esta gestora. Y bueno, continúa también en el equipo, como ya conocéis, a Kevin Alonso como gestor de renta variable, que forma parte ya de la gestora en los últimos 5 años. Al equipo se incorpora Juan Llona, que pertenece a la casa, viene de la parte del balance de la compañía de seguros. Nos hubiera encantado presentároslo hoy, pero bueno, hoy está disfrutando unas merecidas vacaciones, así que en el próximo webinar estará con nosotros. Y bueno, además el equipo ya había trabajado juntos previamente, con lo cual, bueno, pues yo creo que eso suma, ¿no? Es un equipo muy técnico y bueno, pues muy de análisis fundamental, como ya conocéis. Para los nuevos, que sois algunos en este webinar de hoy, comentaros simplemente pues quiénes somos, ¿no? Somos Santa Lucía Asset Management, formamos parte de una de las gestoras más grandes independientes en España, con cerca de 4.000 millones en activos bajo gestión, alrededor de 40 profesionales, formamos el equipo de la gestora, y de los cuales 12 personas se dedican única y exclusivamente a gestión de inversiones. Somos independientes, yo creo que es muy importante, no pertenecemos a ningún grupo financiero y sobre todo, bueno, pues nuestra cualidad más destacable es la gestión activa y el largo plazo. Quería comentaros que en la parte de abajo de la pantalla veréis un apartado de preguntas en el que, bueno, podéis enviárnoslas y nos encantará contestarlas al final de la presentación para que sea más dinámica y además aprovechar que tenemos hoy aquí a los gestores con nosotros. Como ya conocéis también, bueno, pues nuestra filosofía de inversión es muy clara. Los modelos de negocio que nos gustan son los de calidad, con poca deuda, negocios crecientes y sostenibles en el tiempo, con buenos equipos directivos y, bueno, ventajas competitivas a largo plazo, ¿no? Realmente lo que buscamos son los campeones del mañana, los actores locales, bueno, pues que serán los líderes a nivel global, ¿no? Y ahora, bueno, pues os dejaré con Antonio Manzano para que os explique realmente cómo lo hacemos y cómo buscamos esos líderes. Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues es un placer para nosotros, para mí y para Kevin, estar aquí hoy con vosotros para contaros un poco qué hemos hecho durante el último trimestre. Y lo que hemos hecho es básicamente pues, buscar compañías de calidad. Entendemos que muchas veces la definición de calidad puede ser un poco difusa. Entonces, ¿qué es para nosotros esto de la calidad? Pues buscamos compañías que sean oligopolios o monopolios, que tengan grandes barreras de entrada, que tengan un crecimiento estructural porque hay algo que les lleva que lleva a ese crecimiento, pues ya sea desde un tema demográfico a un crecimiento natural de la tecnología, y una compañía que sea principalmente una compra repetida y no discrecional. Todos tenemos que pagar nuestra suscripción a Microsoft o todos tenemos que ir a llenar la cesta de la compra de las mismas cosas más o menos todos los días que vamos a hacer la compra. Además, nos gustan las compañías que tienen roces altos y que tienen esa capacidad de reinvertir a ese roce tan alto, y es lo que va a generar el componer el beneficio de cara al futuro. Nos gusta que las compañías tengan bajo endeudamiento, por supuesto, ya que eso, si no, bueno, pues es un apalancamiento que normalmente es negativo, y más en entornos de mercado como actuales. Y entendemos que una compañía, cuando es de calidad, pues el deterioro en la G que solemos meter en nuestros modelos no es tal, sino que bueno, termina existiendo, pero en largo plazo, mucho más largo que en una compañía normal. Bueno, los fondos tienen una rentabilidad ajustada al riesgo, pues que va un poco en el ADN de lo que hacemos. Esta diapositiva venía a demostrar precisamente eso, y bueno, pues al final Santa Lucía es una aseguradora y es un poquito más natural que tengamos esa aversión al riesgo. La evolución de fondos contra el índice
en lo que va de año, bueno, pues en la parte de los fondos europeos está siendo muy positiva, menos en la parte de los fondos españoles. Al final, bueno, pues por nuestro sesgo en España tenemos compañías más el small y mid cap y compañías más industriales que han tenido un peor comportamiento. Ahora veremos además que hemos aprovechado este peor comportamiento para incrementar peso en muchas de ellas y, bueno, pues el alto peso que hay en el sector financiero dentro del índice español, pues nos ha, digamos, penalizado de alguna manera, porque son compañías pues, que se escapan de esa calidad que buscamos. La evolución de los fondos la tenéis en las siguientes diapositivas. Están, por supuesto, a disposición de todo el que la quiera. Bueno, los fondos han tenido un buen comportamiento y bueno, pues un poco por explicar la evolución year to date que nos ha quitado, que nos ha aportado en España, que nos ha aportado, que nos ha contribuido en la rentabilidad. Tubacex, Caixa, Shell, Galp, Sonae. Como veis, bueno, pues hay una tendencia natural de que nos ha aportado las compañías que están más vinculadas al sector petrolero y compañía, y bueno, en el caso de CaixaBank, pues dentro de ese sector financiero que era un poco lo que comentaba. Además tenemos a Sonae, que ha tenido un muy buen comportamiento, que diría que como todo el mercado portugués, que está bastante positivo en lo que va de año. Y en Europa pues ocurre un poco lo mismo. Tenaris, Shell, Total, compañías muy vinculadas al precio del crudo, que han tenido un buen comportamiento y que están mejorando claramente sus flujos de caja gracias a ese incremento del precio del crudo. Bayer, que bueno, pues de nuevo compañía un poquito más defensiva y que aunque el mercado la ha despreciado durante los últimos años, nosotros empezamos a tomar posición el año pasado, hace año y medio, y porque lo que más nos gusta es la parte de agricultura de esta compañía y bueno, pues el mercado finalmente este año ha empezado a reconocer que bueno, ni las cosas malas son tan malas ni lo que pensaba que iba a ocurrir judicialmente con la compañía tras la compra de Monsanto, pues que el resultado vaya a ser tan negativo. Y tenemos también los mayores contribuidores Atlantia, que es una compañía que ha sido, pues como conocéis, objeto de OPA por parte de la familia Benetton. En España nos ha quitado rentabilidad Talgo, Atento, Allfunds, Inditex, Celnex, bueno, pues desde compañías que se llamaríamos más long duration, ¿no? Más afectadas por la subida de los tipos de interés, a compañías que han estado más afectadas por los incrementos de las materias primas. Y en Europa nos ha quitado Zalando, Daniel, Iberalia, IMCD y Montana Aerospace. Aquí destacaría la caída de Zalando, que tiene lo peor de ambos mundos. Cuando el mercado no quiere saber nada de tecnología, Zalando cae. Cuando el mercado está preocupado por la inflación y la renta disponible de las familias, pues Zalando cae también. Entonces, bueno, pues hemos aprovechado con el profit warning hecho por la compañía y que esperábamos, realmente habríamos comprado antes, pero esperábamos el profit warning, hemos incrementado la posición a niveles de unos 22 euros por acción. En cuanto a los movimientos que hemos realizado, pues un poco siguiendo lo que comentaba, hemos aprovechado para reducir peso principalmente en las compañías petroleras y en aquellas que habían tenido un mejor comportamiento, donde incluyo a Merlin Properties en España, y hemos aprovechado para entrar en compañías donde bueno, pues vemos que coyunturalmente hay una infravaloración muy clara, como es el caso de Viscofan, Catalana, Vidrala, principalmente bueno, en el caso de las industriales por el incremento del coste de la energía, pero que son aquellas compañías donde han generado muchísimo valor durante los últimos años y esperamos que así siga siendo. Hemos seguido incrementando peso en Línea Directa, que es una compañía que el mercado está infravalorando ahora, pues principalmente por bueno, pues, el incremento de la inflación viene mal, porque primero tienes que hacerte cargo de los siniestros, que evidentemente, pues si el precio de la pintura sube y tienes un siniestro en el coche, pues eso te impacta en la línea de costes y luego tienes que traspasar a primas. Seguimos pensando que Línea Directa no solo va a ser capaz de traspasar a primas el año que viene, sino que además el ratio combinado seguirá siendo muy inferior a la media del sector, ya que tiene una ventaja de costes muy importante basada en su modelo de distribución directa. Y hemos aprovechado pues, para incrementar también en Inditex, A+, estuvimos con ellos además visitándoles en Barcelona. Esta es una compañía que cotiza ahora mismo en torno a 900 millones de euros de capitalización de mercado y que va a generar 110, 120 millones de euros de flujo de caja. Estamos muy tranquilos, tarde o temprano el mercado se dará cuenta de ello. Y Allfunds, que es una compañía bueno, pues que sigue cayendo en bolsa, entendemos que
ocurre como con una compañía gestora, ¿no? Pues cuando cae la bolsa, caen los activos bajo administración y eso va teniendo pues, ese doble impacto negativo. Y hemos aprovechado para incrementar ligeramente también en Grifols, pues un poco con la reapertura ya total, debería ser capaz de incrementar su capacidad de recogida de plasma en Estados Unidos. En cuanto a Europa, pues un poco la tendencia sigue siendo la misma. Hemos reducido compañías de materias primas, hemos bajado también un poquito en Merlin y hemos bajado un poquito en Carrefour, que había tenido un gran comportamiento. ¿Qué hemos incrementado? Hoy vamos a hablar de dos compañías, Diploma e Infineon, una cada uno, y pues como veis hemos ido aprovechando para comprar aquellas compañías que consideramos que son de más calidad y que siguen esas pautas que decíamos al principio y que engloban pues, principalmente aquí en esta diapositiva a Siemens Healthineers, a ASML y Adidas. Y bueno, incluso a Smurfit Kappa también entraría dentro de esa definición. Y luego hemos aprovechado para comprar un poquito de esas compañías que estarían más vinculadas al sector tecnológico y que nos gustan, que siempre nos han gustado y que cotizaban a unos precios que no estábamos dispuestos a pagar y que ahora pues aprovechamos para incrementar posición. Entre las mayores posiciones, bueno, aquí me voy a detener poco porque la verdad es que ya nos conocéis, vamos muy de poco a poco siempre, comprando 25 puntos básicos y vendiendo igual. Por lo tanto, pues lo normal es esto, que nuestras principales posiciones se muevan muy poco de trimestre a trimestre y pues si se ha movido, pues, si en el SPA Bolsa Tubacex aparece por debajo de en el Ibérico Acciones, pues es un tema de los rebalanceos que han ido ocurriendo por entradas y salidas de los fondos y pues simplemente por movimientos de mercado, ¿no? En el caso de los fondos europeos, pues más de lo mismo, están en las mismas posiciones y será así, que lo normal es que sea así siempre porque rotamos muy poquito la cartera. En cuanto a qué vamos a hablar hoy, pues hoy en mi caso voy a hablar de Diploma. Diploma es un distribuidor de productos de valor añadido a la industria farmacéutica e industrial. Es una compañía que ya va a cumplir casi los 100 años de existencia y, en mi opinión, es una de las compañías cotizadas en la Bolsa de Londres que tienen mayor calidad. Tiene diversificación tanto geográfica como industrial y, como podéis ver en esta diapositiva, el 40% de las ventas viene de Estados Unidos, otro 40% de Europa y un 20% adicional de Canadá y Australia. La compañía tiene 3 divisiones, pero lo más importante es que opera de una manera muy descentralizada. De hecho, ¿esto qué quiere decir? Pues que realmente cuando hablamos de Diploma hablaríamos de una compañía que son en realidad unos 40 pequeños negocios, con cada uno con entre 10 y 20 empleados. Nos gustan las compañías que están descentralizadas porque esto suele significar que se elimina burocracia, se genera agilidad y da autonomía para aprovechar iniciativas que realmente añadan valor. Los productos que vende Diploma son de bajo coste, son críticos para el usuario final o para la aplicación final y están comprados siempre por el cliente de Diploma, los compra vía OPEX y no CAPEX, lo cual pues evidentemente genera bastante recurrencia. En cuanto a la compañía en sí, un poco para hablar de estas son las divisiones, pero voy a empezar por la última, por Life Sciences, que es la que está más vinculada a la parte de farma. La ventaja competitiva aquí realmente la extraen de sus acuerdos exclusivos en distribución a largo plazo. Diploma distribuye instrumentos y consumibles, 2/3 de ellos son consumibles y se utilizan para cirugías y pruebas diagnósticas. La particularidad aquí es que realmente Diploma, su segmento de crecimiento ahora va a ser en Europa, pero realmente casi todas sus ventas vienen de Canadá y Australia en este segmento. Como os podéis imaginar, por simplemente la particularidad geográfica y demográfica de estos países hace que la distribución sea difícil y que necesites una capilaridad clara, y que es la razón por la que los proveedores de Diploma están muy a gusto firmando acuerdos exclusivos de distribución a largo plazo, porque para ellos sería muy difícil llegar a todos los clientes a los que Diploma da servicio. Los otros dos negocios, en principio, podrían parecer de menos calidad porque son más industriales, pero bueno, un poco la idea con la que quiero que os quedéis es que nada más alejado de la realidad. En la parte de controles, Diploma distribuye componentes industriales, cableado, conectores, y lo hace para todo tipo de industrias, que van desde la aeroespacial a la de renovables, pasando por la alimentación.
Y recientemente aquí pues, ha realizado la compra más grande de su historia comprando una compañía de Chicago que se llama Windy City Wire y que hace pues, principalmente esa parte de cableado. Los productos de este segmento se utilizan principalmente para la mejora, mantenimiento y remodelación de productos industriales, lo cual hace que pues, sean realmente tengan cierta recurrencia y dependan más de un servicio postventa. Y Diploma pues, se diferencia un poco de la competencia ya dando soluciones técnicas a medida. El tercio de las ventas restantes es el negocio de sellados. Aquí, claro, entender qué es un sello, ¿no? ¿Qué es un sellado? Bueno, pues la manera de definirlo es cualquier interfaz entre componentes que impide una fuga. Pueden ser muchas cosas, pero por ponernos un ejemplo muy sencillo, una arandela que vaya entre un tornillo y la tuerca sería ese sellado. Diploma yo le comparo, sería un poco, por decirlo de alguna manera, el Amazon de los sellos en Estados Unidos. Entrega en 24 horas en todo territorio americano. Aquí hay una ventaja competitiva muy importante de escala. Es cierto que este negocio requiere más inventarios que los demás, pero lo que es muy importante entender es que si tú tienes un producto industrial, y aquí pues bueno, nos vamos a ir a pensar para ilustrarlo en una excavadora de Caterpillar que te ha costado millones de dólares y se te ha averiado, quieres tenerla funcionando lo más rápidamente posible. Y solamente Diploma es capaz de hacer esto dentro de todo el territorio americano. Por ejemplo, si el producto depende de 4 componentes críticos, Diploma es capaz de enviarte los 4 componentes críticos en 24 horas con instrucciones de cómo desmontar y cómo realmente poner esos componentes para que la maquinaria vuelva a funcionar de inmediato. Este servicio postventa quita ciclicidad y además es de nuevo una solución técnica a medida que permite pues, ya sea al OEM reparándolo o directamente a un taller, pues entregar de nuevo el producto industrial al cliente final lo más rápidamente posible. De nuevo vemos que son productos de bajo coste, pero que son realmente críticos para el cliente final. Diploma, bueno, esto ocurre un poco con todas las compañías distribuidoras, opera en un mercado fragmentado, pero es con diferencia la más grande. El crecimiento orgánico natural de Diploma ronda el medio dígito simple y a través de adquisiciones alcanza crecimientos superiores al 10%. Como Diploma es la más grande y además la de más calidad, hay una cosa importante que no he mencionado, que es que bueno, pues los distribuidores suelen tener márgenes bajos y por mucho que queramos hablar de valor añadido, los márgenes se suelen quedar, los roces suelen ser altos, pero los márgenes bajos, y esto no ocurre en Diploma porque de verdad añade ese valor. Los márgenes operativos de Diploma se acercan al 20%. Esto hace que Diploma cotice un múltiplo de EV/EBIT muy superior al del resto de competidores, y por lo tanto hay aquí un arbitraje de múltiplo. Además hay que pensar que una cosa muy atractiva para el vendedor de la compañía, que suele ser, pues, como decía, pues, compañías relativamente pequeñas, con 10 empleados, lo que consideraríamos una pyme sin más, como Diploma va a dejarte descentralizado y te va a seguir dejando tomar tus propias decisiones dentro de, bueno, pues evidentemente la nueva filosofía de la compañía y dentro de los nuevos sistemas, suele ser muy atractivo para el vendedor, pues decir, oye, pues sé que no me van a cambiar totalmente la manera de hacer las cosas y sé que toda mi fuerza laboral, pues que al final, al ser compañías tan pequeñas, relaciones más estrechas, no va a ser despedida de la noche a la mañana y las cosas van a cambiar mucho, ¿no? Nuestra tesis de inversión Diploma se basa pues, realmente en la calidad. Diploma es una grandísima generadora de caja que además convierte el beneficio contable al 100%, lo cual bueno, pues da una idea de que contablemente son especialmente cautos. Las oportunidades de reinversión son muy claras en este sector. Pensamos además que con los roces atractivos de superiores al 20% que genera esta compañía va a seguir creciendo de manera muy atractiva para el accionista. Y como decía antes, pues es una compañía que es crítica para las industrias en la que opera. Es un buen momento, es un buen precio de compra a los precios actuales. Esta compañía la llevábamos siguiendo un poco en lo que contamos siempre de la biblioteca de compañías analizadas que tenemos. La teníamos guardada en la nevera esperando un momento como el actual y hemos aprovechado para empezar a montar la posición.
La compañía ya ha compuesto históricamente a tasas muy altas, superiores al 15%, y esperamos que siga componiendo estos niveles en el largo plazo. Y por poner un precio objetivo, bueno, pues con los números de hoy diríamos que la compañía vale por lo menos 33 libras por acción cuando está cotizando en el entorno de las 22. Pero realmente pues es poner un precio por poner un precio objetivo, porque lo importante es el valor que esta compañía seguirá generando en el largo plazo. Luego, si queréis alguna pregunta, pues encantado de contestarlas. Ahora os voy a dejar con Kevin, que va a hablar de Infineon. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Bueno, yo les voy a hablar un poco de Infineon. Infineon es una compañía, creo que un poco más conocida por la base inversora en general, una compañía europea-alemana, y es una compañía que emerge en 1999 a partir de la división de semiconductores de Siemens, y actualmente ya es uno de los principales proveedores globales de semiconductores en el mundo. Entre la gama de productos que ellos tienen, viene siendo circuitos integrados analógicos, circuitos integrados digitales y de señal mixta. Aparte de eso, también presta también su labor a todas las industrias, prácticamente automoción, industrial, consumo y de comunicaciones. Actualmente también es líder en sistemas de potencia gracias a sus inversiones orgánicas en todos los últimos años y también un poco por la adquisición de Cypress que realizó recientemente. Toda esta presencia también la refuerza con todo lo que viene siendo sus centros de I+D, que actualmente creo que tienen alrededor de 50, 60 centros de I+D en el mundo, repartidos a lo largo de Europa, Estados Unidos y Asia, 20 plantas de fabricación y más de 50.000 empleados. La compañía opera a través de 4 divisiones. Viene siendo la parte de Automotive Divisions, bueno, como mencionar todas. Principalmente Automotive, empiezo por lo más fuerte. Para mí es o para todo lo que viene siendo nosotros, es lo más importante growth driver de la compañía a muy largo plazo. Como pueden ver, da servicio a todos los fabricantes de coches OEMs, como pueden ser Volkswagen, algunos asiáticos, Renault, Stellantis, y tiene una relación muy, muy cercana a ellos, lo que es una ventaja competitiva muy importante, porque tiene una penetración alta en cada uno de ellos, así como todo lo que viene siendo los proveedores, como Aptiv, BorgWarner, Bosch, BYD, Continental, Denso, etc. Esto es un poco growth driver también porque aparte de ser líder en prácticamente toda la gama de productos que ofrece, que principalmente, como pueden ver, son sensores, microcontroladores y semiconductores de potencia, eso le permite cierta escala y relación que le permite tampoco bien un poco fijar precios y de lo cual hablaré un poco más adelante. Pero dicho todo esto, al final la tesis de esta división, como pueden ver también que ha ido creciendo a lo largo de los años, es que los OEMs o los fabricantes de coches actualmente se enfocan en la rentabilidad y no tanto en el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de sacar coches más de lujo o premium, que al final necesitan más semiconductores, tienen también los extras, que al final siempre te incentivan a comprar más extras en el coche, que también por esa parte llevan mucho más semiconductores, ya sea por comodidad, dispositivos ya sea de calentamiento, infotainment, etc. Y también ahora viene lo que viene siendo la transformación o lo que viene siendo el coche eléctrico, que al final creo que todos los conocemos y hemos escuchado bastante de ello, que con todo el tema del inverter, para todo el tema de corriente, tanto la parte de recibir corriente y almacenar un poco de energía por la parte de fricción cuando sueltas el acelerador, como dar esa parte de energía a través de la batería, el crecimiento por unidad de coche es exponencial, es aproximadamente casi 3, 4, hasta 5 veces más el número de semiconductores que tienes por unidad. Eso lo estamos empezando a ver actualmente y ahí vemos un poco el crecimiento que también se vio en el año 2021 y que seguirá así por los años venideros. Y también otro negocio que al final dentro de esta división, que actualmente no se toma en cuenta y está también en la parte baja, es la parte del ADAS o el coche autónomo, que actualmente está en un desarrollo relativamente bajo, estamos por así decirlo, nivel 2, nivel 3, que también aumenta exponencialmente el número de semiconductores por coche y que ya cuando llegue a nivel 4, nivel 5, o sea, ya para que se pueda multiplicar por mucho más. O sea, que el crecimiento exponencial por unidad de coche vendido para Infineon y para las compañías líderes en este sector va a ser muy, muy importante en los próximos años y por eso creemos que a pesar de que al final siempre Infineon, como mencioné también un poco al final de todas las divisiones, es un poco un nicho un poco cíclico, ha perdido esa ciclicidad dado que el end market, la demanda es muy, muy fuerte y que también se ve un poco también en el backlog que tiene la compañía actualmente en cartera.
Siguiendo con otra división bastante importante para Infineon es la parte industrial, que también se reforzó con la adquisición de Cypress en 2018-2019. Aquí el principal producto de Infineon son los transistores, módulos con transistores IGBT, no MOSFET en este caso, módulos de potencia, que también es la especialidad de un poco de Infineon, circuitos integrados y chips Silicon Carbide, que hablaré un poco más adelante también de ellos, que es una oportunidad también de Infineon, que ha realizado inversiones importantes en los últimos años y que empieza a ver la recompensa a partir de ahora. Como podemos también, Infineon también es líder en la mayoría de todos estos productos que ofrece y sus clientes son clientes muy importantes, como pueden ser ABB, Alstom, LG, Vestas, Omron, Schneider, Rockwell y Siemens. ¿Qué tiene como tailwind esta industria? Todo lo que viene siendo la transformación energética, porque aparte de toda la parte de automatización industrial, que ahora necesitamos obviamente automatizar industrias, automatizar edificios, todo lo que viene siendo para tratar de eficientar lo máximo posible el consumo de lo que viene siendo los productos o la maquinaria y todo lo que viene siendo consumo energético. Esto también se le añade la parte de paneles solares y parte eólica, principalmente paneles solares, porque una vez que recibes la energía tienes que, por así decirlo, almacenarla, transmitirla, distribuirla, y una vez que, como son un poco inestables, bueno, un poco relativamente inestables con respecto a otros tipos de fuentes de energía, necesitas semiconductores que estén, por así decirlo, controlando tanto el almacenamiento como la conexión a la distribución de energía. Y eso es muy importante porque también, tanto por los módulos de paneles solares como la parte de eólicos, necesitan muchos semiconductores que a partir de ahora estamos empezando a ver. Si también le añadimos un poco la parte de electrodomésticos, que también forma parte de la cadena, como pueden ser con clientes como Midea y Omron, y LG, todos estos electrodomésticos también son importantes por el IoT, el Internet of Things, y a partir de ahora todos los equipos electrodomésticos estarán interconectados y también por unidad de producto el crecimiento de semiconductores es bastante relevante. Vale. Pasando un poco a la parte de Power and Sensor System, también es un poco parecido. Incluye también la parte de MOSFET, circuitos integrados de potencia y también lo que viene siendo sensores de radiofrecuencia. Aquí el end market, por así decirlo, aparte de servir a clientes muy, muy importantes, como pueden ser Alibaba, Amazon, Baidu, Boeing, Cisco, Dell, Google y otros que vemos también en pantalla, sus servicios son principalmente sus divisiones para la parte de computing, que se puede decir que es donde esperamos mayor crecimiento, para data center, para enterprise, servidores también, que son los que están dentro de los data centers, periféricos, adaptadores, cargadores. Estos son también cosas que le han venido muy bien en los últimos 2-3 años a Infineon, pero que actualmente es lo que podría decir, se está lastrando un poco, porque ese pull forward, o sea, lo que viene en la demanda que podía, por así decirle, distribuirse a lo largo de varios años, al final con el tema de la pandemia, cuando todas las compañías necesitaban portátiles, teléfonos, al final hubo una demanda muy, muy fuerte que también Infineon trató de cumplir, dado que también la cadena de suministro ha sufrido problemas importantes. Toda esa demanda se vio llevada a 2020-2021, que fue lo que también Infineon tuvo un performance que se vio reflejado en bolsa muy, muy importante y que en ese momento no teníamos en cartera. Siguiendo un poco, bueno, también obviamente mencionar que es líder en prácticamente todas las industrias, y una cosa que no mencioné también aparte, que en cada una de estas 3 divisiones el crecimiento esperado anualizado es del doble dígito para la compañía. Y finalmente en la última división de la compañía, que viene siendo Connector Secure Systems, al final aquí es un poco también parecido en parte a la parte de Industrial, que es la parte del IoT. Al final aquí conectas un poco menos temas industriales y más temas domésticos. Parte del IoT al final, el 67% viene por la parte de desarrollo inteligente de los edificios, de las casas, principalmente para controlar el consumo, a qué hora se consume más, se consume menos. Al final todos estos dispositivos inteligentes que te pueden ofrecer HP, Microsoft, Lenovo, un poco hasta Google con el Nest de la parte de consumo energético en la parte doméstica, son todos que tienen un crecimiento muy, muy importante y dentro del cual Infineon también es líder en todas estas industrias donde opera y donde también esperamos obviamente un crecimiento exponencial de cada una de estas divisiones o de estos productos, porque al final cada vez son más y más y más los productos interconectados que vamos a ver en todos los ámbitos de nuestra vida y que al final necesita semiconductores para poder llevarse a cabo. Perdona, Kevin, nos preguntan si la parte de revenue del gráfico de la izquierda, las barras muestran en millones o en miles de millones. En millones. O sea, tenemos, por ejemplo, desde 2016 que teníamos 700 millones hasta el día de hoy que la compañía presenta 1.400 millones de ingresos solo en esta división. Claro.
Sí, 2 millones, o sea, los 2.000 millones, 3.000 millones, en billions, por así decirlo. Un billón, bueno, aquí billions, correcto, aunque aquí en España sabemos que billones es un poco diferente. Perfecto. Un poco también quería incluir en esta diapositiva, aparte de ver que el mayor crecimiento esperado de Infineon, dada la relación con clientes, todos los años que tiene, la inversión que ha realizado en todos estos años y donde mayor crecimiento exponencial va a experimentar, que es la parte de automotive con el coche eléctrico y el ADAS, actualmente solo representa tanto el 7% como el 5% de las ventas. O sea que directamente todavía el crecimiento que podemos ver aquí, incluso con otras partes que pueden ser un poco más cíclicas, se va a ver beneficiado o va a poder hacer no solamente offset, sino que va a poder llevar mucho más arriba los ingresos y la rentabilidad a largo plazo. Y por otro lado, también la parte de smartphone, porque como todos sabemos, aparte de que todas las compañías en bolsa han sufrido un impacto en su cotización, todo lo que viene de semiconductores como tal también ha recibido un impacto a corto plazo en los últimos meses, como lo hemos visto, dado lo que comentaba recientemente, que al final smartphones, periféricos, comunicaciones, ordenadores y portátiles, la demanda ya se está viendo que ha disminuido y que al final todo lo que viene siendo nuevas órdenes también se ha reducido con una manera importante. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se lleva de por medio todo lo que todas las compañías. Al final, muchos gestores de inversión al final no solamente invierten por compañías, sino se van a los índices. Y al final, cuando tú vendes el índice SOX, que es el índice de semiconductores, al final estás obligando a vender todas las compañías dentro de ese índice y al final te dan este tipo de oportunidades que se nos presenta hoy en día en compañías que tienen una cierta exposición a macrotendencias o megatendencias a largo plazo y que actualmente se ven penalizados por una división o una parte de una división que actualmente los ingresos son muy reducidos a sobre el 5 o 6%, como se puede ver actualmente. Perfecto. Otro punto que queríamos destacar, que también hacemos mucho énfasis e hincapié, es que al final nos interesa también que la compañía esté bien diversificada, tanto geográficamente como por cliente como por producto, porque al final, si vemos un poco que llega a haber un poco de crisis en Alemania por temas de cadena de suministros, los clientes, hay recesión, como lo quieras llamar, al final necesitamos también que el negocio se mantenga en pie, que no vea un impacto muy importante en sus cuentas. Y si, por ejemplo, un cliente tiene problemas y no puede pagarte a tiempo o directamente te reduce el contrato que tenía por volumen, al final nos interesa que sea muy diversificado la base de ingresos y que eso nos permita tener cierta tranquilidad a la hora de que si algún cliente o alguna región sufre problemas, no vas a ver un impacto muy significativo en lo que en las cuentas consolidadas de la compañía. Después también un poco para hablar por las oportunidades a largo plazo, que también mencionaba, está el tema del Silicon Carbide. Es un poco hacia dónde va la industria actualmente, sobre todo en lo que viene siendo semiconductores de potencia, donde Infineon también siempre ha sido líder y donde muchas compañías intentan penetrar este mercado de altísimo crecimiento, pero que obviamente si no has invertido, si no has sido un first mover, una compañía que invirtió hace 2, 3, 4 años, como fue un poco ST Micro, la francesa, o Infineon, que es en nuestro caso, se han quedado bastante atrás, porque al final es un desarrollo que necesita muchos años de testeo con una capacidad muy importante de desarrollo, porque al final son materiales que al final pueden ser menos o más volátiles, pero en este caso el Silicon Carbide, el problema que tiene, la parte negativa, es que su coste es muy superior al silicon normal. O sea, que al final tú para producirlo, el coste unitario de estos chips, por así decirlo, es mucho más alto que el del silicon normal. ¿Qué pasa? Que los beneficios que te presenta este tipo de chip con material, con lo que viene siendo oro con carbono, son muy superiores al de silicon, por temas de eficiencia y por temas de densidad. ¿Cuánta densidad energética puedes almacenar en cada uno de estos microcontroladores o chips que tú desarrolles, módulos que desarrolles con estos chips? Al final esto lo que ha hecho es que al final el cliente final no le importe un poco tener un incremento en costes, porque al final los beneficios que te presenta para tu producto son muy superiores. Entonces, a partir de aquí, sobre todo en la parte de automotive, que al final las potencias que necesitas para tú poder acelerar o mantener el coche en movimiento por motor es muy grande. Entonces, esta es la principal industria donde vamos a ver un crecimiento importante del Silicon Carbide junto con la parte industrial. Dos divisiones donde justamente Infineon es líder y donde prácticamente tiene una relación con clientes grandes muy importante, y donde vemos un mercado, como podemos observar, que ha doblado de 2020 a 2021 y que crecerá a tasas superiores al 30-40% hasta 2025. Y un poco para finalizar un poco nuestra tesis de inversión de Infineon, o sea, es una compañía líder en todas las industrias donde opera. Vemos también incluso que es un mercado que, aparte de tener crecimiento por regiones, está un poco, es un poco crítico en el sentido bueno, es muy crítico, pero es crítico geopolíticamente. Como podemos ver un poco al final, ahora en Francia se ha anunciado que Global Foundries y ST Micro van a hacer una nueva planta en Francia,
de 5.7 miles de millones para poder diversificar su base y al final, al ser un producto tan crítico, no puedes depender de una única región o dos regiones, como puede ser el caso de Taiwán y un poco China para el tema de microcontroladores más low cost. ¿Por qué nos gusta esta compañía? Bueno, tiene unas altas barreras de entrada, especialmente ahora, recientemente, por todo el tema de todos los nuevos productos que requieren semiconductores, ya que son temas de casa, industriales, automoción, son productos mucho más críticos, que necesitan mucho más tiempo de testeo, que al final no todos pueden presentar eso. Una vez que tú abres capacidad, el hecho de tener la relación con el cliente, de poder empezar a testear y después producir en escala, eso yo no lo puedo hacer cualquiera en este momento. Sobre todo el coste de una compañía, de una planta de capacidad es muy alto y al final llevarla y hacerla eficiente es un know-how muy importante. Entonces replicar esto yo creo que ya es muy complicado a estas alturas. También un poco las perspectivas de crecimiento, como mencionaba, en todas las industrias esperamos un crecimiento de doble dígito y tener una visibilidad muy buena. También cabe mencionar que aparte de, obviamente, toda esa aceleración de las cotizaciones, el impacto que ha tenido sobre las cotizaciones, esto esperemos también que se reduzca una vez vemos que la visibilidad que tienen en las otras divisiones mejore, y también un poco porque estamos en etapa expansiva. Actualmente la compañía está llevando a cabo 2 ampliaciones de capacidad en 2 de sus plantas, dada la visibilidad que tienen y la demanda que esperan en los próximos años, y eso está haciendo que el nivel de inversión sea muy alto y que la generación de caja sea inferior a lo normal. Actualmente tienen un CAPEX o una inversión en crecimiento del 13% de venta, y esperamos que se lleve al 10-11%, que al final sobre 15.000 millones de ventas que esperamos que hagan en los próximos 2, 3, 4 años, al final es un impacto muy positivo en la caja. Y también es cierto que aunque también es mucho más intensiva en capital y al final solemos buscar compañías más asset light, con la compañía siempre hemos estado analizando y estudiando los proyectos que tienen, tanto orgánicamente de ampliar capacidad como inorgánicamente para comprarse compañías, siempre piden un retorno sobre esa inversión de doble dígito, que es lo que nosotros también exigimos en nuestras inversiones. Por eso, sobre todo por ese lado, estamos mucho más cómodos. Temas de margen, por la relación que tiene el cliente y dado estos últimos 2-3 años lo que hemos visto con la pandemia, con los cuellos de botellas en la cadena de suministro, los clientes empiezan a darse cuenta que ahora el producto que es crítico y que lo necesitan. Es decir, que ahora, a pesar de ser una compañía cíclica, hay un cambio de este tipo de ciclo que lo puedes sostener subiendo precios. Actualmente yo creo que los clientes aceptan unas subidas de precios porque saben que eres crítico para ellos, y esto hace también que el margen a lo largo del ciclo sea superior. O sea, lo que viene siendo la parte baja, del margen en la parte baja del ciclo, el average, y la parte alta, ya la media incrementa y está muy por encima. Entonces actualmente esperamos que a lo largo del ciclo, si ponemos una media, nos daría por ejemplo un margen del 19%, que es decir, que en la parte muy baja del ciclo, cuando la demanda está más suave, los inventarios están a tope en los clientes y al final Infineon está vendiendo un poco menos con los mismos costes, al final un margen del 17%, 19% de media y 21, 22 o hasta 23 en la parte alta del ciclo, al final modelando esto nos da que la compañía puede generar puede generar muy buena caja, una perspectiva de caja importante, alrededor de los 2.400 millones, una vez alcance esos 15.000 millones de revenue, por encima del 10% que le pedimos a una compañía, y eso nos hace llevar con un múltiplo medio también de lo que viene siendo a lo largo del ciclo histórico de las compañías de semiconductores, que nos da aproximadamente 38 euros por acción, lo que a precio de hoy sería un 70-72%, incluyendo los dividendos. Gracias. Pues muchas gracias, Kevin, Antonio. Nos han llegado algunas preguntas, si queréis las vamos haciendo. Por un lado nos dicen si podemos ampliar un poquito más la tesis en Montana Aerospace. Vale, bueno, si quieres, empiezo yo. Montana Aerospace al final es una compañía muy interesante. Al final, ¿qué ha pasado con la cotización? Ha salido a bolsa recientemente y como hemos visto la volatilidad que ha tenido, hay una cosa que también lo llamamos el fail IPO, que al final cuando ciertas un precio con una cierta demanda, unas perspectivas, cuando todos estos inversores que han entrado en la compañía al inicio sin saber un poco la tesis de inversión y tener un track record pasado, cuando ven que la compañía no operativamente, sino que la cotización lo empieza a hacer mal, llámalo, se asustan o no quieren tener riesgo o problemas y empiezan a vender, y eso ha tenido presión bajista por parte de Montana. ¿Cuál es la tesis de inversión de Montana? Montana es una compañía que al final viene de un holding familiar, que son muy buenos, que tienen Aluflex y tienen Varta, que son las baterías eléctricas para wearables y para todo tema de dispositivos electrónicos reducidos, con baja potencia. Es un management que ya conocíamos previamente de la etapa de Varta y son unas personas muy buenas. ¿Y qué pasa con esto? Montana Aerospace es una compañía que lo que ha decidido es ver, o ha analizado que la cadena de suministros de la parte de
de aeronáutica, ya sea Boeing, Airbus, para todo el tema comercial y bueno, principalmente comercial. Prácticamente todo su revenue por la parte de aeronáutica es comercial, porque después tiene algo también de coche eléctrico un poco más pequeño que también está desarrollando, aprovechando las sinergias en las plantas. Pero ¿qué ha pasado? Se ha dado cuenta que la base de costes de la cadena de suministro está localizada en lugares con un coste un poco superior y que es muy, muy, muy ineficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada avión necesita miles de piezas que necesita y que tienes que estar trayendo de diferentes localizaciones y de diferentes proveedores. ¿Qué pasa? Que al final esto a largo plazo es muy, muy ineficiente. Y cuando empiezas también a ver que hay proveedores que estén en problemas, que no se están ganando la vida, al final tú lo que haces es empezar a consolidar toda esta industria, ya sea orgánica, invirtiendo en pequeñas plantas, o sobre todo inorgánicamente, que es lo que ha venido haciendo los últimos años. Por eso la generación de caja actualmente es reducida, nula o incluso quema caja, porque está comprándose compañías pequeñas, no solo donde vea que son atractivos, sino que incluso tu cliente, como Airbus o Boeing, te lo solicitan, porque al final te dicen, esta compañía está distress, está pasando problemas, necesitamos un poco que nos sigas ayudando en la eficientación de la cadena de suministro, nosotros vamos a dejar que te ganes bien la vida con unos márgenes a nivel de la industria superiores, y tú encárgate también de eficientarnos a nosotros el trabajo. ¿Y qué pasa? Montana Aerospace aprovecha, un segundo. Vale, que pensé que esa era la presentación. ¿Qué pasa? Que al final también aprovecha Montana para utilizar sus hubs en regiones de bajo coste, como pueden ser Rumanía o Vietnam. Al final esto hace que la compañía, con unos márgenes superiores, a medida que retomemos un poco toda la demanda de aviones comerciales, turismo y también un poco la parte de logística, estos pedidos y órdenes que usualmente le solicitan a Airbus y Boeing, que está volviendo a la normalidad, ya veremos cómo Montana poco a poco va creciendo, como lo está haciendo actualmente, con tasas muy, muy, muy grandes, muy altas. También el margen lo llevamos al margen medio de la industria, incluso superior, ya que su base de costes está en Rumanía y Vietnam. Y a partir de allí ya le aplicamos un múltiplo que actualmente está deprimido, pero si vemos lo que era antes de la pandemia, compañías como Spirit AeroSystems o Senior, que eran compañías muy, muy parecidas a sus peers de Montana, cotizaban a múltiplos muy, muy superiores, que también por eso esperamos que tenga doble salto la parte de todo lo que viene siendo múltiplo y operativa. Gracias, Kevin. Nos viene otra pregunta. Dice, ¿cómo puede influir la vinculación que tiene Infineon con Apple? Al ser proveedor de Apple, no estará muy supeditada a las ventas de Apple y, dado la posible crisis financiera, se verán deterioradas las ventas tanto de Apple como de Infineon. Perfecto. Gracias por la pregunta. Bueno, eso es uno de los temas que más o menos comentaba, de que al final la exposición a Apple es muy, muy reducida. Si te ves en la parte de smartphone, representa un 5% de las ventas. Es verdad que, por ejemplo, compañías como ST Micro, que es la francesa, está muy, muy concentrada y es el principal proveedor de Apple en temas de semiconductores. Dicho esto, ya dado que Apple es el mayor cliente de toda la industria, porque incluso Apple consume más microcontroladores y más chips que toda la industria de automoción a día de hoy. Obviamente esto es lo que está haciendo que las cotizaciones caigan, pero por eso también nos gusta mucho Infineon, porque Infineon tiene exposición a otro tipo de clientes y otro tipo de industria y es muy reducida, por lo que esperamos que el impacto que pueda tener una desaceleración en la demanda de Apple tenga un impacto muy reducido en Infineon. Muchas gracias, Kevin. Nos hacen también la pregunta, yo creo que nos han repetido más en estas últimas semanas, y es cómo está preparada la cartera según las previsiones de inflación. Bueno, pues lo voy a contestar yo. La cartera no cambia. Quiere decir, la cartera lo normal es pues que tenga poca rotación, como me comentaba antes, y que esté invertida en compañías que entendemos que van a ser buenas en cualquier entorno. Esto quiere decir, bueno, pues que si estamos invertidos en compañías de calidad, son compañías que van a ser capaces de traspasar precios. En este sentido, es verdad que estamos buscando y estamos incrementando peso en compañías que tienen márgenes brutos elevados, porque entendemos que eso hará que el apalancamiento que tengamos al final, el apalancamiento operativo unido al apalancamiento financiero, permitirá que se reduzca menos el margen neto de las compañías cuando tengas que hacer frente tanto a subida de costes como a tu propia subida de precios. Pero podríamos hablar largo y tendido sobre qué impacto tiene en cada una de nuestras compañías, pero por decirlo de forma fácil y rápida, simplemente pensamos que estamos invertidos en compañías que van a ser capaces de traspasar precios a sus clientes.
Muchas gracias, Antonio. Nos dicen también no solo respecto a la inflación, sino también respecto a esta inflación. Sí, bueno, la estanflación es el peor escenario posible. Habrá que ver qué ocurre. Para nosotros no es nuestro escenario central. Nosotros pensamos que la inflación se irá controlando, porque por desgracia por el momento lo que estamos viendo es que la inflación se está acelerando. Bueno, pensamos que la inflación se irá controlando. Quizá ayer el último dato que hemos visto de Estados Unidos, el 9,1%, que sorprendió de manera negativa, quizás sea ya un poco el pico de la inflación que veremos en Estados Unidos. Los precios de las materias primas y los precios de la energía han bajado, por lo tanto, bueno, pues este primer dato, porque luego siempre hay que fijarse un poco más en la subyacente, ¿no? Este dato que llaman headline sería menos negativo la próxima vez, o por lo menos yo desde luego tengo esa esperanza, y si además la Fed empieza a actuar de manera más decidida, desde luego son más decididos de lo que somos en este lado del Atlántico, pero si sigue actuando de manera decidida, pues al final la inflación deberíamos ser capaces de controlarla. A mí me cuesta mucho ver un escenario donde la inflación la controlamos sin entrar en recesión, pero también me cuesta mucho ver un escenario donde entramos en recesión y la inflación se siga acelerando, que sería un poco pues, lo que ocurriría en este escenario de esta inflación. Por lo tanto, bueno, aún así, aunque fuésemos en un escenario de esta inflación, las compañías en las que estamos invertidos son necesarias y van a seguir siendo necesarias. Estaríamos bastante tranquilos. Además, la cautela que nos caracteriza de estar invertidos en compañías con poca deuda haría que incluso en ese escenario pues, fuesen capaces de sobrevivir sin ningún problema y bueno, pues seguiríamos aprovechando para incrementar peso en muchas de ellas. Desde luego, con las caídas que llevamos de mercado ya, que han sido incluso superiores al 20%, en el caso de Estados Unidos, pues son puntos muy interesantes para picotear y, pues por así decirlo, para tomar un aperitivo ya amplio. Si las caídas se prolongan porque nos vayamos a recesión, pues empezaremos desde luego ya a pensar en el primer y segundo plato y a cambiar, si es necesario, cambiar un poco la composición de la cartera hacia compañías de aún más calidad, que serán las que generen los retornos que buscamos durante los próximos 10 años. Estupendo, Antonio, muchísimas gracias. Y yo creo que por ir finalizando, la última pregunta que nos ha llegado hasta el momento es si la cartera ofrece dividendos atractivos, aunque sabemos que evidentemente eso no es en la política de inversión del fondo. Pues ahora mismo no tengo el dato en la cabeza de cuál es la rentabilidad por dividendo de la cartera. Todas o casi todas las compañías en las que estamos invertidos pagan dividendo. Creemos que es algo sano. En algunas de ellas, de hecho, a mí me gustaría que no pagasen dividendo porque tienen tantas oportunidades de reinversión que preferiría que reinvirtiesen y reinvirtiesen a las tasas que consiguen, con esos roces superiores al 20%. Pero aún así, bueno, pues yo diría que nuestra rentabilidad por dividendo de las carteras debe rondar en España un poco superior, porque las compañías son capaces de crecer menos, pero en Europa debería rondar entre el 1,5% y el 2,5% la rentabilidad por dividendo de las carteras. Perdonad. Estupendo, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Qué bien, Antonio. Y bueno, pues comentaros que os vamos a enviar la documentación que se ha utilizado hoy a lo largo de la presentación. Os enviaremos también la grabación del webinar de hoy. Y bueno, cualquier cosa que os podamos ayudar, ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buen día, hasta luego.